todo tu bolsa. Toda tu bolsa. Presente. Si te gusta hablar de la cerámica, al final estás loco. Hola. Morelia. No sé. Ah, ¿La esperamos? su casita. Yo he hecho la médula. Yo también he hecho la médula. Amor por 4, ¿te acuerdas? Buenas noches, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Presentado por mi persona y por Cristian. Este es nuestro índice donde vamos a abarcar la definición, la epidemiología, los factores de riesgo con la etiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y por último las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, como introducción, tenemos que la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar son parte de un conjunto de enfermedades tromboembólicas llamado o denominado como el tromboembolismo venoso, o también conocido como TEP. Entonces, como vemos acá, lo que es más mortal sería la trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque a partir de esta se va a desarrollar el síndrome postrombótico, que es muy común en lo que serían personas de mayor edad, y esta pues tiene manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, sería el dolor en las piernas, también la hinchazón de los miembros inferiores, y también en casos muy graves serían las úlceras venosas. En lo que sería el desarrollo del síndrome postrombótico, como había mencionado, sobre los miembros inferiores es muy común en la trombosis venosa profunda. Sin embargo, también se da lo que serían los miembros superiores, ¿no? Pero bueno, no es tan común, por así decirlo. Entonces, nuestro tema sí, sobre los factores de riesgo y la etiología está muy asociada con esa triada. ¿Alguien me podría decir el nombre de esta triada? De Virchow. ¿Cómo? De Virchow. Triada de Virchow. Ok, bueno, esta triada fue creada por el patólogo Virchow, que es alemán. Y bueno, esta triada se compone por lo que sería los factores que pueden favorecer a lo que es una trombosis. Por ejemplo, tenemos la lesión endotelial, el flujo anormal sanguíneo y la hipercoagulabilidad. Siguiente. Bueno, como había mencionado, los factores de riesgo tienen mucho que ver con esta triada de Virchow y también la endología. En sí se van a relacionar, ¿no? Entonces, como vemos acá, los tres componentes o los tres factores, lesión endotelial, estasis sanguínea también se le puede decir, y la hipercoagulabilidad. Que, bueno, en la hipercoagulabilidad está muy asociado a lo que serían los factores de la hipercoagulabilidad, como por ejemplo sería uno que ya hemos mencionado anteriormente o hemos expuesto, que sería el síndrome antifosfolipídico. Y por ejemplo la estasis sanguínea, también está asociada porque puede provocar lo que sería la inmovilidad de los miembros inferiores en pacientes, y esto provoca que el paciente sea sedentario, ¿no? O sea que no se mueve, no realiza mucho esfuerzo o movimiento. Ok, entonces, bueno, en sí, como está acá... Además sigue explicándonos, porque se ha dicho solamente inmovilidad, pero te faltan dos más. Sí, ya, entonces en cada componente hay factores, ¿no? Por ejemplo, la obesidad, hipertensión arterial y la diabetes, que pueden ser factores de riesgo muy graves. En la obesidad, por ejemplo, de tener un índice de masa corporal muy alto. Factores genéticos y factores adquiridos. Por ejemplo, en los factores genéticos está muy presentado o representado por la mutación protombina y la mutación en el factor 5. Los factores adquiridos pueden ser embarazo, cáncer o cirugías, ya que tenemos que recordar que en las cirugías, en la asociación de las cirugías, está muy relacionado con lo que sería la diástasis sanguínea. Bueno, también tenemos lo que ya había mencionado, ¿no? La inmovilidad, personas sedentarias, la diástasis sanguínea, una cirugía mayor, como había mencionado acá, y la insuficiencia cardíaca.
Ya, ahí podemos ahorita, no vamos a explicar más probable. Normalmente los pacientes cuando están haciendo operaciones, cuando un paciente está en hospitalización, está hospitalizado, hay dos opciones. O el paciente, tú, si se va a entrar a la operación, tú le vendas las piernas, porque el problema es las piernas. Es difícil vendar las piernas. Acá en el Perú le venda. Gracias. Acá en el Perú se venda, pero en el extranjero, y ustedes seguramente lo van a ver, es como una bota, ¿ya? Gigante, que infla y se desinfla, infla y se desinfla. ¿Ya? Es una bota anti-varicial, también le dicen, una bota antitrombótica. ¿Ya? Y cuando ya el paciente está muy inmóvil, en una UCI, por ejemplo, y el paciente está con ventilador mecánico, como nosotros sabemos que va a haber éxtasis sanguíneo, y este sanguíneo va a haber de posible para hacer refractario para hacer trombos, le tenemos que poner anticoagulantes. Entonces estos pacientes están en casa y si están mucho tiempo en casa o están mucho tiempo en cama y no se va a mover, porque lo importante es que acá no se mueve, le ponemos el clásico, el noxaparina. El noxaparina es el anticoagulante por excelencia ahorita. ¿Heparina? Noxaparina. La heparina no es tan buena en esos aspectos. ¿Ya? La noxaparina es una nueva generación de anticoagulante y esto es lo que se pone. O sea, porque nosotros también tenemos que ya ir viendo cómo solucionarlo, pero no solamente a ver los factores de riesgo, pero cómo ir. Bueno. Ok, ahora vamos a hablar sobre la epidemiología, que sinceramente no hay mucha información, pero podemos abarcar algunos puntos según estos artículos que hemos visto. Ok, en el TEP, ¿alguien sabe qué es el TEP? Su nombre completo. TEP. ¿Tromboembolismo pulmonar? ¿El primero o el segundo? Primero, TEP con V. Tromboembolismo Venoso. Venoso, ajá. Ok, tromboembolismo venoso. Entonces vamos a ver su incidencia. Sí, también un factor de riesgo puede ser que ser hombre, sí, sin embargo, no hay mucha diferencia. O sea, nos dice que hay un porcentaje un poco mayor de que los hombres puedan tener lo que sea trombosis venosa profunda o trombosis, trombosis pulmonar. Entonces, la incidencia sería 1 por cada 1000 personas al año, 2 a 3 por 10.000 personas de 30 a 49 años. Como había mencionado, un factor de riesgo asociado con la edad serían las personas adultas mayores, pero también otro dato que tenemos es que este factor de riesgo también está asociado con lo que sea el aumento de la edad. Ya, también la incidencia está por 20 por 10.000 personas de 70 a 79 años. En el caso del TEP, ¿qué es el TEP? Nombre completo. ¿Cuál? ¿El segundo? Sí. Tromboembolismo pulmonar. Ok, tromboembolismo pulmonar. En este caso hemos encontrado la tasa anual, que sería de 20 y 70 casos por 100.000 habitantes, la incidencia de 20 por 10.000 habitantes al año, ¿no? Y bueno, por último tenemos el trombosis venosa profunda. En la incidencia tenemos que es de 5 por 10.000 habitantes por cada año, y como he mencionado, esto aumenta con la edad la incidencia en el caso de trombosis venosa profunda. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología. Primero vamos a hablar sobre la disfunción endotélica, que sería lo que habíamos hablado, que es la lesión endotelial, ¿no? Ya, con respecto a la disfunción endotélica, ¿alguien sabe qué es el endotelio? No sabes. El que revisa, es el que revisa los vasos. A los vasos. El que revisa los vasos. Reviste es la capa interna, es una Ajá, capa que revista interna los que reviste a las arterias y a las venas, ¿no? Y va a tener una superficie antitrombótica y profenolítica. ¿Esto qué quiere decir? Que va a limitar la formación de los coágulos, ¿no? Normalmente esta superficie va a ser anticoagulante o antitrombótica y va a tener una superficie procoagulante. Acá van a existir tanto factores anticoagulantes como factores procoagulantes. Esto en una persona normal se va a encontrar en equilibrio. No va a haber ni aumentado uno más o disminuido otro. Pero en este caso, cuando existe una disfunción endotelial,
lo que va a ocurrir es que va a haber más aumento de factores procoagulantes, porque lo que se quiere es formar coágulos, pues, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a haber? ¿Disminución de qué? Un anticoagulante. Disminución de factores de los factores anticoagulantes, pues, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Alguno sabe algún factor anticoagulante y un factor procoagulante? Como dijo ella, A ver, un factor la procoagulante. trombina. Ya, un factor procoagulante puede ser la trombina y un factor anticoagulante. Acá están, miren, acá lo pueden ver. Antitrombina. No, antitrombina. Un factor Abajo está la anticoagulante. antitrombina. La antitrombina también, la trombodulina, el óxido nítrico, también por ejemplo la proteína C, que este es un tipo específico, que es el receptor de proteína C endotelial. También podemos encontrar por ejemplo este TFPI, que va a ser el inhibidor de la vía del factor tisular. El factor tisular, como saben, va a formar parte de la vía de la coagulación, pues, ¿no? Por lo tanto va a ser un factor procoagulante, entonces tiene que haber un inhibidor en este caso. ¿Qué más? Cuando hablamos del factor de transcripción a CRUPL-like2, este factor de transcripción se va a encargar de regular los niveles tanto de factores, en este caso anticoagulantes, por ejemplo trombomodulina o proteína C, cuando estos se elevan demasiado, pues, ¿no? ¿Qué más? En este caso, por ejemplo, el activador del plasminógeno tisular también va, en este caso va a promover la fibrinólisis, y el óxido nítrico, agregación plaquetaria y vasodilatora. En este caso van a ser controlados por este gen de acá, ¿no? Esto es cuando está normal. Y ahora cuando hay alteraciones, en este caso, pues, por un lado va a haber, como le mencioné, va a haber un aumento de los factores procoagulantes, como el factor tisular, o por ejemplo, en este caso, este PAI va a encargar de inhibir a este de acá, al activador del plasminógeno tisular. Entonces va a haber más inhibición de ese factor plasminógeno tisular, por ende se va a formar más coágulos. ¿Qué más? También va a haber va a haber mayor recuento de plaquetas, más trombina, y se va a formar el trombo, ¿no? Entonces, ¿el trombo de qué va a estar formado? Principalmente. Plaquetas. Acá está, trombo, ¿qué está? Fibrina, glóbulos rojos y plaquetas. ¿Ya? Y bueno, acá es lo que le mencioné, el factor de transcripción de CRUPL-like2, que en este caso, con un aumento de trombodulina y de la proteína C endotelial, va regulado por el factor nuclear kappa beta. Esto va a permitir que haya más adhesión al endotelio y se conlleve a que se desarrolle la trombosis, pues, ¿no? El otro pilar de la teoría de Virchow es la hipercoagulabilidad plasmática. ¿A qué me refiero con hipercoagulabilidad? Que va a haber una excesiva coagulación, pues, ¿no? Entonces, la excesiva coagulación, ya sea por diferentes factores, ya sea por una lesión, un cáncer, esto va a promover aquella generación de trombina, pues, ¿no? La generación de trombina, que haya depósito de fibrina intravascular y que haya formación de trombos. Entonces, esto va a conllevar a que haya una alteración de flujo sanguíneo. Entonces, acá ustedes deben recordar, pues, la cascada de la coagulación. ¿Me pueden decir las vías, o bueno, cuántas vías hay? Dos. ¿Cuál es la más rápida? La extrínseca. Bueno, esta es la extrínseca, que literalmente es el factor tisular, que se va a unir al factor 7A, y pues esto va a conllevar a que haya que el factor 10 se active y se vuelva un factor 10 activado, pues, ¿no? Y esto va a promover a que ocurra la trombina. Pero también hay una vía final que se conoce como la vía común, que la vía común como tal va a ser la unión tanto de la vía extrínseca como de la vía intrínseca, pues, ¿no? Entonces, acá como tienen que recordar, el principal activador de la cascada de coagulación, ¿cuál va a ser? El factor de Bolt-Wilderbrand o el factor 7A, que desencadena la vía extrínseca, que es la más rápida. Entonces, al final, pues, todo llega a la trombina, ¿no? Tanto de la vía intrínseca como de la vía extrínseca, y pues la trombina transforma el fibrinógeno en fibrina, y la fibrina, uniéndose al factor 8A, va a
junto a las plaquetas y a El 8 y las el células de 13. los glóbulos rojos va a formar el trombo venoso. ¿No? Bueno, esto es cuando ya, por ejemplo, vamos a llegar desde la trombosis venosa profunda al tromboembolismo pulmonar. Y bueno, como mencionó mi compañera, pues los trombos van a formarse en el sistema venoso profundo, en este caso, pues un ejemplo puede ser en la pierna. Y pues, cuando el trombo ya sea se va a dividir o parcialmente o totalmente se va a mover, en este caso se le va a conocer como émbolo, ¿no? Entonces el émbolo va a viajar por toda nuestra circulación y va a llegar hasta el corazón. En el corazón va a ingresar ya sea por la vena cava inferior o por la vena cava superior. ¿Y va a llegar a dónde? ¿Cómo se llama acá? ¿Cómo se llama? Esta zona. ¿Qué es eso? Del corazón, ¿cómo se llama la zona? Este es derecho, este es izquierdo. ¿Cómo se llama esto? Aurícula. Ya, y va a pasar al Derecha. ¿y cómo se llama esto? La arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Entonces, el émbolo va a pasar por la aurícula derecha, llega al ventrículo derecho y pasa por la arteria pulmonar. En la arteria pulmonar es donde va a llegar finalmente y ¿qué va a ocasionar? Entonces nuestro propio cuerpo va a ocasionar el mecanismo de compensación. Entonces, en nuestro sistema nervioso simpático, cuando ocurre todo esto, va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca, va a ocasionar vasoconstricción, lo cual conlleva que haya hipotensión arterial. Asimismo, vamos a tener obviamente la disminución de oxígeno, ¿no? Lo cual va a ocasionarnos disnea. Por ende, nuestro propio organismo va a realizar el reflejo de la ventilación, lo cual va a realizar que haya un aumento de nuestra frecuencia respiratoria, para que así tengamos nosotros más oxígeno. ¿Qué más? Cuando esto sigue aumentando, o sea, no se trata, lo que ocurre es resistencia vascular, aumento de la resistencia vascular. Por ende, ¿qué ocurre? Una hipertensión pulmonar. ¿Y qué más? El aumento de la poscarga y la disminución de la precarga, ¿no? Entonces, tanto la hipertensión pulmonar, como por ejemplo la hipoxia que se va a producir, van a ocasionar, si sigue avanzando, va a ocasionar que haya un shock obstructivo y que finalmente el paciente pueda tener también un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio y pues el paciente muere al final. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues la mayoría de los trombos se van a originar principalmente en la rodilla, en el muslo. Cuando hablamos de un tromboembolismo pulmonar asintomático, nos vamos a referir a la embolia pulmonar. Y también se va a presentar hinchazón en esa zona, va a aumentar también la sensibilidad. Y como se mencionó, cuando va a viajar el émbolo, pues llega al corazón, pulmones, va a aumentar la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber obstrucción arterial y puede haber un infarto pulmonar distal. En cuanto al diagnóstico, nos tenemos que basar principalmente en el criterio de Wells, donde nosotros tenemos que ver principalmente cuando si hay un punto o menos es un trombosis venosa profunda poco probable, y si es 2 puntos o más es trombosis venosa profunda probable. Entonces nosotros nos tenemos que guiar en estos criterios. En caso de que un paciente tenga cáncer activo con un tratamiento en curso previo paliativo, nosotros le damos 1 punto. Si presenta parálisis, paresia o inmovilización con yeso en una extremidad, 1 punto. En caso de encamamiento reciente, más de 3 días, o cirugía mayor dentro de 2 semanas previas que requirió anestesia general o regional, 1 punto. Ya sea un dolor localizado a lo largo de la distribución del sistema nervioso profundo, 1 punto. Inflamación incompleta de la extremidad, 1 punto. Inflamación de la pantorrilla, 3 centímetros mayor respecto a la extremidad sintomática, 1 punto. Edema de la extremidad sintomática, 1 punto. Venas superficiales colaterales, 1 punto. Que tenga antecedentes de tromboembolismo pulmonar, 1 punto. Y diagnóstico alternativo, al menos tan probable como tromboembolismo pulmonar, acá pues le damos menos 2 puntos. Más que todo ocurre esto en pacientes también que están postrados en cama, ¿no? Pacientes que salieron de una operación grave, y esto ocurre más, pues, varios casos de tromboembolismo, trombosis venosa profunda en pacientes
pacientes que estaban en UCI, pues tuvieron bastante esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque estaban echados, pues, ¿no? Y pues no No. había retorno venoso. ¿Por qué en el caso de los pacientes con COVID, que no están echados, sino que están por sí No, o en sea, movimiento, ese ¿no? paciente es UCI más que todo. Los pacientes, o sea, no me refiero a los pacientes con COVID, me refiero en la etapa COVID, cuando los pacientes estaban en UCI, era más probable desarrollar trombosis venosa Pero ¿se profunda. puede dar alguno de esos tres en un paciente que tenga COVID? Porque los pacientes con COVID se le dan anticoagulantes, porque también pueden formar trombos. ¿Y cuál fue la pregunta? Estoy mal. ¿Cuál fue la pregunta? A los pacientes con COVID se le dan anticoagulantes, porque también tienen el riesgo de formar trombos, si no me equivoco. Sí, se le dio anticoagulantes. ¿Por qué te preguntaron eso? No, Porque como él tú dijo mencionaste COVID, pacientes dijo... con COVID. Ajá. Ya, a los pacientes con COVID, no todos los pacientes con COVID se les da No, es que decía porque los pacientes en UCI estaban postrados en cama y pues... Ahí te lo abrimos. Exacto. Claro, Claro. los pacientes con COVID estaban en UCI, En UCI. pero ¿qué pasa? De que acuérdense que en el Perú los protocolos prácticamente nos vinieron del extranjero, no sabíamos nada, estábamos en ayuno. Entonces a nosotros todos los protocolos vinieron de afuera, todos los protocolos vinieron de afuera. Entonces, en un momento determinado en que a cualquiera se le ponía anticoagulante, porque se pensó, y eso también era parte de la fisiopatología del COVID, que en ese momento no se conocía, que había un problema de coagulación. Porque algunos cadáveres de pacientes con COVID, que era bien difícil hacer necropsias en esa época, porque todos los pacientes se quemaban, ¿cierto? Entonces los pocos médicos que se atrevieron en el extranjero a hacer autopsias, se dieron cuenta que había problemas de trombos, Ujú. ¿ya? Pero eso fue el inicio. Entonces, ¿qué hicieron? Tienen trombos, anticoagulantes. Eso fue. Entonces, cualquier información ahí, entonces acá comenzaron a dar a pasta anticoagulantes a todo el mundo. Hasta heparina daban, algunos que te indicaban heparina y todo eso. Pero en verdad eso no era el tratamiento. El tratamiento no era eso. El tratamiento es el anticoagulante. Sí, está indicado en pacientes que están postrados o postrados también en cama, en su casa, Exactamente. en las personas adultos mayores que están postrados, o el paciente que estaba, que estaba en un ventilador mecánico, ese paciente no se mueve. Porque tú indirectamente, cuando tú haces la noche, tú te mueves, pues. Aunque tú no te vas a aparecer, tú no vas a morir como momia, ¿no? Tú toda la noche te estás moviendo. Ese movimiento que tú estás haciendo, aunque tú no lo creas, está comprimiendo tus válvulas, ¿no? ¿Cómo se llama esa válvula de la vena? Que la vez pasada pregunté, ¿cómo se llama esa válvula que tú pusiste antes? La válvula de la vena, ¿cómo se llama esa válvula? Que es donde se forma el trombo. ¿Quién sabe? Eso es anatomía. ¿Las válvulas del corazón? No, la válvula vena. de las ¿Cómo se venas. llama? La válvula. ¿Quién sabe? Porque esa es la válvula que tú, la válvula, pero tiene un nombre, ¿no? La válvula convivente, ¿no? Esta válvula convivente, ¿cómo se llama? Funciona como una contrapuerta, ¿no? La sangre sube y no deja que baje, ¿no? Evita el retorno, se llama, porque el sistema venoso no tiene, el único fuelle que tiene el único motor de succión es el corazón, ¿no? Porque tú dices, oye, la sangre tiene que regresar por las venas, de todo lo dañino, tiene que regresar al lado derecho, ¿no? Es porque dicen que la sangre venosa necesita de la contractibilidad de los músculos para poder retornar hacia el corazón, para su por eso retorno. cuando tú tienes varices, al paciente tú le dices, duerma con los pies arriba para que el retorno sea mejor, les vas a ayudar a sus venas. Esas válvulas son las que fallan. Ahora, profesor, otra pregunta. Mis compañeros mencionaron que en el caso de los hombres se iban a presentar dos tipos más frecuentes de lo que es el tromboembolismo pulmonar y el otro tromboembolismo venoso. ¿Por qué? ¿Por qué en el caso de los hombres? ¿Por qué es más frecuente esos dos tipos en hombres? ¿A qué se debe? Ellos dos lo mencionó mi compañera. Quería saber por qué. Yo había dicho que no es tanta la diferencia y también no se sabe como un origen conocido, ¿no? Sí, tal vez puede ser por los factores de riesgo que pues, bueno, los hombres tienen más de estos factores y las mujeres no, pero es como una diferencia muy pequeñita. Pero es por el Como trabajo. 1% más a los hombres y ahí queda. No, en verdad, cuando ustedes más bien, las que tienen más varices
superficiales Las son las mujeres. mujeres. Sí. Los varones que tienen, lo tienen y cuando tienen son crónicos. Yo he visto más en varón el crónico, o sea, el que hace herida. Y la mujer muy poco. Por el trabajo. Y estas varices, ustedes sí la van a ver, las varices superficiales, que no es lo mismo que esto. Hay tipos de problema, estos son enfermedades venosas. ¿Y por qué en la mujer? ¿Cuál es el factor que más influye en ese caso? Para que la mujer comience a formar lo que son las varices. No, también tiene que ver Es con- genético también. tiene La que mala ver con- secreción. sí, pero también tiene que ver con todo lo hormonal. Acuérdense, los estrógenos también tienen que ver con esto embarazo, de disminuir el elasticidad, ¿no? La mujer normalmente, cuando ustedes gesten, las mujercitas, van a, ¿cómo se llama? Van a hacer problemas de problemas de coagulación en el embarazo. Hacen Sí. una hipercoagulabilidad en el embarazo nomás. Sí. Entonces, ya de por sí, como que tienen esa tendencia. ¿Ya? Ojo, las enfermedades que nosotros conocemos, la preeclampsia, todo esto, tienen estos problemas también de coagulación. Entonces, por ahí como que hay una cierta tendencia, ¿no? Pero una cierta característica. En la pandemia, la mujer aguantó más que el varón. Sí. O sea, Sí, de sí. cada 10 pacientes en Sí, UCI, sí. 8 eran varones y 2 eran mujeres. Y si de esos 10, 8, 6 se morían varones, las 2 mujeres sobrevivían. Entonces, prácticamente el COVID destrozó al varón, lo mató al varón, así, al joven lo mató. Si tenía tuberculosis, si tenía un problema cardíaco, lo mató más rápido. Si era VIH, obviamente mucho más rápido. Y si era mujer, aguantaba hasta el final. Así, no importaba que fuera obesa mórbida, nada, la mujer aguantaba. Por su propio mecanismo de que cuando la mujer va a gestar, hace muchos cambios fisiológicos, ¿sí? Entonces, como que la mujer, el cuerpo de la mujer está adaptado a hipoxia. Yo había leído que era por eso, porque el sistema inmune de la mujer, por lo que tiene que estar preparado para lo que era tener una vida humana, era mucho más fuerte que el del hombre, a diferencia. Eso lo había leído en un artículo, no sé si era cierto. Claro, ya. Igual epidemiológicamente hubo más casos de COVID de hombres que de mujeres. Y por lo mismo que... Ahora, todavía no hay un estudio de eso, porque se están haciendo los estudios, ¿no? Acuérdate que siempre después de una pandemia los estudios salen a los 10 años. Ahorita se están haciendo en mi hospital, por ejemplo, recién están haciendo estudios multicéntricos, están yendo a captar a niños, cómo fue en niños el COVID. Pero los que están le están preguntando a la mamá si el niño tuvo algún problema, alguna enfermedad, o por la vacuna, recién, porque eso es un estudio de cohortes. Entonces, recién los estudios siempre se hacen a largo plazo. ¿Ya? A ver, siguiente. ¿Dónde te quedaste? Acá. No, acá. Ahí, sí, síganmelo, sí. Está bien, Ya. estamos bien. Como prueba de laboratorio, pues vamos a usar el dímero D, que tiene un 98% de sensibilidad y presenta una especificidad. Es importante que me dicen chicos, ya. El dímero D. Lo principal que se va a usar el dímero D. También, pues el fibrograma, la fluorografía, pero más cuando se realiza la ecografía Doppler, ¿no? Ya que tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 28%, y se realiza a nivel, pues, de las venas proximales. Bueno, eso es como tratamiento más que todo, que se divide en 3 fases. En la fase inicial, fase de mantenimiento y fase de extensión. La fase inicial va desde los 5 a los 10 primeros días, la de mantenimiento de 3 a 6 meses posterior, y pues la fase de extensión posterior a los 6 meses. Principalmente vamos a tener 2 tipos de anticoagulantes, ya sea parenteral o oral. Parenteral o la heparina no fraccionada, ya que es de bajo peso molecular, el fandapinux y la antivitamina K, ¿no? Y el anticoagulante oral que más se utiliza, pues la warfarina. La referencia sí. Sí, pues ahí. Bueno, tiene mucho que ver con el tratamiento, porque eso lo van a ver. Sí, solo para mencionar nomás. Sí. La warfarina más Ahí que lo que todo. tienen que ir ya viendo todos los nombres, ¿no? La heparina. Mira, el fondaparina no lo van a ver mucho, ¿ya? Porque no hay mucho. Pero en la parte privada sí. La antivitamina K puede ser por ahí. Lo que sí van a ver es heparina y warfarina. ¿Ya? Hay pacientes anticoagulados. Y estos pacientes anticoagulados por problemas de válvula mecánica, cosas así, o sea, le cambian la válvula aórtica, pues, o la válvula mitral,
Y como son válvulas mecánicas, les tienen que poner warfarina, porque estas válvulas son protrombóticas, que hacen trombos. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, tienes que anticoagularlo. Pero como en el Perú no le podemos dar esos anticoagulantes de última generación, le damos la warfarina que tenemos hace como 40 años y le producimos pues una anticoagulación total. Ellos se controlan, con la warfarina, se controlan con un índice INR, ¿ya? Y van viendo este índice de Nacho de Radio Internacional, que tiene que ser menos de 2, y van a controlarse. Se golpea, le sale un moretón, porque como tiene un anticoagulante, ¿ya? Entonces, o sangra también bastante, ¿no? Son sangradores. Ya está muy claro Ya. Allá, no, acá se ve dónde actúa cada fármaco. Bueno, si quieres saber. Ahí está. Ese es en el pico. Está muy bueno. Sí, Está está más o menos, nada que ver. muy bueno. Ay, Está muy bueno. María, los fondos, por favor. ahí están los juegos. Tenía su pierna rara. Era un ¿Tienen idea? elefante, ¿Tienen un idea? elefante, ¿cómo se llama? En etapa de mutación. No vamos a mirar eso. Son huevos con huevo frito. ¿Eso es todo, María? ¿No hay más? No, son 5 grupos. Ah, tiempo. También sabía. Nadie. ¿De qué? ¿De qué? ¿De paciente diabético? Sí. Ah, sí, no, probablemente sí. Domina. No, ¿Qué no, hace? Que me siento increíble. No,